¿Qué tal? Buen día. Sean bienvenidos a este interesante documental. Nuestro equipo está conformado por Elmer Jesús Asensio Hernández, Gabriel Efraín Beitiasiau y Marcel Lara Magla. Nosotros vamos a exponer el tema de los diferentes tipos de cultura que hay en México y también y específicamente de la cultura tarahumara. Sin más preámbulo, comencemos. Las culturas de México son en realidad un cristal de maravillas. En lo que se ha dado a llamar lo mexicano influyen elementos culturales de las más diversas índoles, ya sean las modernas, los antiguos o los reciclados. La forma de vida en México incluye muchos aspectos de los pueblos prehispánicos y del periodo colonial. Otros aspectos importantes de su cultura son los valores, la unidad familiar, el respeto, el trabajo duro y la solidaridad de la comunidad. Para poder entender mejor este tema de la cultura, vamos a iniciar definiendo qué es la cultura. La cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lenguas, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. Cada cultura encarna una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive el grupo social. No existe, por lo tanto, ningún grupo social carente de cultura o inculto. Lo que sí existe son diferentes culturas y dentro de estas diferentes grupos culturales, aun con respecto a la cultura dominante. Otro concepto muy importante de conocer es la multiculturalidad. La multiculturalidad en México es la coexistencia de culturas en el territorio nacional, manifestada a través de múltiples lenguas, tradiciones, religiones y modos de vida. De la mezcla de estas culturas surgió la actual nación mexicana. México es considerado un país pluriétnico por la presencia histórica de muchas culturas nativas y extranjeras. Este fenómeno de la multiculturalidad se presenta desde antes de la conquista. Primero, surgió a través de las migraciones de los primeros pueblos mesoamericanos que se asentaron en el territorio. Luego se reflejó con la llegada de españoles, franceses y africanos durante la colonia, así como asiáticos y árabes un poco después. Un elemento característico destacado de la multiculturalidad mexicana es el uso actual de 62 lenguas indígenas además del español, así como la diversidad de sus tradiciones, su exquisita y variada cocina e incluso la propia fisonomía del mexicano. Como expresión ideológica, el multiculturalismo hace una valoración positiva acerca de la diversidad humana y de los intercambios culturales. Asume como un hecho afortunado para un país la suma de diversas culturas para enriquecer su acervo y patrimonio cultural. El multiculturalismo es un concepto innovador contrario al nacionalismo agresivo. Apuesta por la construcción de una sociedad basada en la integración, la convivencia entre la diversidad y la homogeneidad cultural. Un concepto que es importante conocer es el relativismo cultural. El relativismo cultural es una corriente de pensamiento que consiste en entender las bases culturales distintas a la nuestra para ponernos en el lugar del otro. En pocas palabras, sentir empatía. El relativismo cultural
Es una propuesta teórica y metodológica del antropólogo Franz Boas de 1858 a 1942, quien expone que para explicar, estudiar y analizar cada cultura se debe tener en cuenta sus particulares e historia. Patrimonio cultural. El patrimonio cultural de un país o región está constituido por todos aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidas por las sociedades, resultado de un proceso histórico en donde la reproducción de las ideas y del material se constituyen en factores que identifican y diferencian a ese país o región. El concepto de patrimonio cultural incluye no solo monumentos y manifestaciones del pasado, hablando de sitios y objetos arqueológicos, arquitectura colonial, documentos y obras de arte, sino también lo que se llamaba patrimonio vivo, las diversas manifestaciones de la cultura popular, las poblaciones o comunidades tradicionales, las artesanías y artes populares, la indumentaria, los conocimientos, valores, costumbres y tradiciones, características de un grupo o cultura. Los elementos que constituyen el patrimonio cultural son testigos de la forma en que una sociedad o cultura se relaciona con su ambiente. Las manifestaciones y elementos que conforman el patrimonio cultural del hombre son un reflejo de la respuesta del hombre a los problemas concretos de su existencia sobre la tierra. Diversidad cultural de México. Aunque en inicio la diversidad cultural se ha pensado en términos de diversidad étnica, la pluralidad y las distintas manifestaciones de la cultura incluyen también la diversidad lingüística y el patrimonio material, entre otras. Siguiendo esto veremos de manera breve algunos elementos representativos. Diversidad étnica. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México explica que existen actualmente 68 pueblos indígenas, lo que representa aproximadamente 11 millones de los 132.562 habitantes del país. Asimismo, en 2015, el Instituto Nacional de Geografía e Informática censó a casi 1.400.000 afroamericanos, cifra que se corresponde con el 1.4% de la población nacional y que representa una parte importante, aunque frecuentemente invisibilizada, de la diversidad étnica y cultura del país. Por otro lado, la diversidad étnica puede expresar, por ejemplo, en la gastronomía, la artesanía o en las creaciones artísticas que son propias de cada región del país. Asimismo, puede expresarse mediante manifestaciones no necesariamente materiales, como las fiestas, las ceremonias, las representaciones teatrales o musicales. Esto se relaciona también con una identidad cultural forjada por la conservación de distintos saberes, creencias, ritos, tradiciones e historias transmitidas de manera generacional. Diversidad lingüística. El patrimonio lingüístico de México se conforma por 11 familias lingüísticas, 68 lenguas propias y 364 variantes. Dichas lenguas son habladas por aproximadamente 7 millones de habitantes, lo que convierte a México en el país con mayor población hablante de lenguas indígenas en América. El problema es que ante la creciente presión del uso del español, hay un alto riesgo de desaparición para la mayoría de dichas lenguas. Por otro lado, también son consideradas bienes inmateriales pero lingüísticos las crónicas, las leyendas y la herencia literaria en general. Ahora, acompáñenme a conocer una cultura en específico de México. Presentamos la cultura tarahumara. La cultura tarahumara. ¿Qué significa el nombre o qué representa la palabra tarahumara? Los tarahumaras se llaman a sí mismos raramuri, que significa corredores a pie. Proviene de las raíces rara, que significa pie, y muri, que significa correr. Para ellos es sinónimo de las personas o los humanos. A los mestizos en general se les designa con el término chavochi, que significa los que tienen barbas, y a los que conviven con ellos y comparten sus culturas les llaman Napurega Raramuri. Localización. Habita en la parte de la Sierra Madre Occidental que atraviesa el estado de Chihuahua y el suroeste de Durango y Sonora.
Comparten este territorio con los tepehuanes, pimas, guarujis y mestizos. De los grupos originarios de la región, es el más numeroso y habita un espacio más amplio que los demás, por lo que su territorio también se denomina Sierra Tarahumara. La Sierra Tarahumara está formada por elevadas montañas que alcanzan de 2.000 a 3.000 metros sobre el nivel del mar y profundas barrancas. Se le ha dividido geográficamente en Alta y Baja Tarahumara. Este grupo vive de manera dispersa en rancherías y en pueblos de los municipios de Guadalupe y Calvo, Morelos, Valleza, Batopilas, Urique, Chinipas, Mareaguachi, Bocoina, Novaboa, Carichi, Ocampo, Guerrero y Temozachi. Acerca de la lengua tarahumara. La lengua tarahumara forma parte de la familia yuto-azteca, que se extiende desde Utah en los Estados Unidos hasta Centroamérica y está considerada junto con el concho y guarojío dentro del subgrupo Caíta o Pata tarahumara, emparentando con el subgrupo Prima tepehuano y el coral huichol. La diversidad de las lenguas yuto-aztecas que se hablan en el noroeste de México puede ser indicativa de que los hablantes de estas lenguas han ocupado el territorio por miles de años. Existen diferencias dialectales en la lengua tarahumara que, sin llegar a ser muy profundas, provocan una cierta inteligibilidad entre todos los hablantes de tarahumara. Desde la perspectiva de este grupo, la salud refleja la cantidad de las relaciones del individuo con otros seres del universo, pues el que sean protegidos y dañados por ellos depende de la interacción del hombre con los seres naturales. Los tarahumaras consideran que el ser humano se compone de un cuerpo y de una o más almas. El cuerpo está constituido por sapa, partes carnosas o músculos, ochi, huesos y la sangre, animados por una o más almas. Las enfermedades más serias son aquellas que pueden causar la pérdida definitiva de las almas y suelen ser provocadas por algún hechicero o por la ingestión de plantas jicuri o bacanohui. Acerca de su vivienda, los tarahumaras habitan en ranchos. Su vivienda consiste en una casa habitación, un granero, un corral de madera. Las casas se construyen con madera, adobe, cantera o piedra, dependiendo del material que haya en la región. Lo más común es encontrar viviendas hechas de troncos de pino, dispuestos de manera horizontal uno sobre otro, con techo de canoa o de vigas de dos aguas. Los troncos son ensamblados en las esquinas y las rendijas son tapadas con una mezcla de lodo. Generalmente, la vivienda consta de un solo cuarto, pero también las hay de dos o más. El mobiliario consiste en una estufa o calentón hecho de lámina, el matate, utensilios de cocina, una estructura de madera que sirve de cama y cobijas. La vivienda se utiliza para guarecerse del frío o la lluvia, pero es muy común que la gente duerma y cocine a la intemperie. Para construir una casa, generalmente se organiza una tesguinada. Los derechos de los pueblos indígenas. Históricamente, los grupos indígenas en México ha sido un sector olvidado con el que nuestro país tiene una enorme deuda política, social, cultural y económica, pues a pesar de que la mayor parte de la población de nuestro país es de origen indígena, no ha habido gobierno alguno que haya creado políticas públicas, programas o legislación que tenga como objetivo impulsar a este sector y menos terminar con la pobreza que la aqueja. Derivado de que México ha firmado diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos relacionados con diversos grupos vulnerables, con lo que es grupos indígenas, se ha obligado a adeudar su normatividad a los estándares internacionales para estar acorde y dar cumplimiento a los acuerdos internacionales en la materia, y fue a partir de la reforma constitucional
Federal del 14 de agosto de 2001, que se modificó el artículo primero, segundo, cuarto, 18 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dando un paso muy importante para avanzar en la construcción de una nueva relación entre el Estado, los grupos indígenas y la sociedad. Agradecemos en gran manera la atención a este documental y recuerden que siempre debemos empatizar con nuestros hermanos de distintas culturas. En este caso, hablamos de la cultura tarahumara. Gracias.